Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Hay una historia que cuenta que allá por principios de la década del 50, 1950, se estaba realizando un experimento en una isla de las islas del Pacífico que consistía en estudiar unos monos locales de esos archipiélagos situados ahí como decían, en el Pacífico. Y la alimentación que estos monos tenían era una especie de camotes. El tema es que estos camotes, al entrar en contacto con la superficie, se llenaban de arena. Hasta ahí no hay algo interesante. Salvo que un día, uno de estos monitos, tratando de mejorar su alimentación, descubrió por casualidad, porque se le cayó dentro del agua su comida, que ese camote sabía mucho más rico sin el polvo, sin la arena y sin la suciedad. O sea que algo tan simple como pasar ese camote por el agua lo limpiaba y le daba un mejor sabor. Sorprendido por esto, el monito fue y, por decirlo así, le enseñó esta técnica a su madre. Y digamos que dentro de ese islote, esta actitud empezó a pasar de voz en voz entre los monos, y cada vez fueron más lo que lo hacían. Llegó un momento que toda la población jóvenes de mono lo hacían esta nueva actitud. Eso no tiene algo de sorprendente, más que un mero aprendizaje social, una nueva costumbre. Lo sorprendente fue que cuando el mono número 100 hizo esa misma cuestión, se sumó a los que ya venían efectuando esta práctica, pasó algo que ya sale del terreno de lo explicable por la ciencia, y automáticamente todos los monos que vivían en los archipiélagos que conformaban esa serie de islotes empezaron a hacer lo mismo. A ver, los que estaban dentro del mismo islote lo hacían por aprendizaje. Uno se lo enseñaba al otro. Pero cuando llegaron a un punto, a ese mono número 100, el mono 101, que ya estaba en otro islote, que nunca antes había tenido contacto de algún tipo con esos otros monos, lo empezó a hacer, y como él, toda esa especie de monos que viven en esos archipiélagos. Te estoy hablando que un experimento, o esta parte del experimento, que se dio por casualidad porque estaban estudiando otras costumbres de ellos, empezó con el primer hecho en el año 52, y para el año 58 habían llegado a lo que hoy se conoce como el efecto de masa crítica. El efecto de masa crítica es una cualidad, es una fórmula matemática, es un fenómeno que hace que un hecho aislado, que empieza a ser una persona y que empieza a ser copiado, ya sea por aprendizaje, por costumbre o por la vía que fuere, por otras personas, cuando se llega a un número determinado de personas que hacen lo mismo, automáticamente eso se expande entre todos los miembros de esa especie, de esa comunidad.
Vamos a entender un poquito. Decíamos, ¿es una fórmula matemática? Sí, porque hoy se puede calcular. Ya se ha estudiado hasta un punto en donde ese efecto del mono 101, ese efecto de masa crítica, tiene un cálculo. Ese cálculo es la raíz cuadrada del 1%. Si tú quieres introducir algo en algún sector, en alguna especie, en tu trabajo, en donde estudias, en donde resides, tienes que lograr que la raíz cuadrada del 1% de ese total que representaría esa población hagan eso. Si lo logras, automáticamente el resto lo hará. Esto, como decía, es lo que transforma. Eso, que es una fórmula matemática para expresarlo, es lo que transforma un hecho particular en un hecho masivo. Y fíjate hasta qué punto tú me dirás, y bueno, ¿y esto de qué sirve? Bueno, ahora voy a contarte de qué sirve. Y sobre todo, ¿para qué te sirve a ti? Fíjate que, sin darte cuenta, día a día, y te voy a nombrar un campo, y con eso verás que es suficiente, tú, sin darte cuenta, te ves afectado, si no es directamente, seguramente lo habrás visto o te llegará de cerca, por un fenómeno social que usa la masa crítica, el efecto de la masa crítica. Y es algo que cuando dices, ¿cómo es que algo se pone de moda? La moda es uno de los ejemplos más cercanos en donde cotidianamente vemos cómo actúa el efecto del mono 101. Un grupito de personas en algún lugar del mundo y por algún motivo empiezan a hacer algo, poner algo de moda. Y de repente, cuando llegan a esa masa crítica, se expande en todo el mundo como un virus. Y nadie sabe por qué, pero ahora eso es moda. Las cosas más ridículas, más absurdas, o las mejores, o las más estúpidas, no importa. El hecho es que automáticamente la moda usa este efecto de masa crítica a su favor. Estaría casi de malla decirte que este cálculo, obviamente que las grandes empresas lo conocen y lo utilizan en su favor para introducir productos al mercado, porque saben que cuando lleguen a la raíz cuadrada del 1%, automáticamente en tu cabeza sonarán todas las sirenas. Que harás que no sepas por qué, pero estás haciendo eso, estás haciendo ese algo, adquiriendo ese producto, usando esa moda, lo que fuere. Ahora, decíamos que eso es un fenómeno, es una técnica, si quieres decirlo, una técnica que si tú la aprendes a usar, puedes aprender a tu favor, imponer por ti mismo, no para los demás. Pero si tú quieres cambiar algo, tienes que aprender a usar esta fórmula de la masa crítica a tu favor, porque es la única vía por la cual harás masivo un hecho en particular. Otro abordaje que se hace desde este punto y otra explicación, que hoy no vamos a entrar de lleno en ese tema porque tendríamos que hablar de toda la base del psicoanálisis, es que lo explica diciendo que ese efecto del 101 mono es
la transformación de algo en lo que se conoce como un gran otro. Para quienes conozcan algo de psicoanálisis podrán hacer la comparación, y para quien no tiene contacto con el psicoanálisis, no te preocupes. Si miras los videos de este canal, encontrarás referencias en todos ellos que te ayudarán a entenderlo, y además haremos programas muy específicos. Pero el psicoanálisis te enseña que si tú quieres lograr algo y hacer realidad algo, tienes que transformarte tú en el gran otro, en esa A mayúscula. Eso mismo es lo que produce el efecto de la masa crítica, el experimento del mono 101. Ahora, esto pasa porque, como decíamos, la raza humana, el ser humano, tú, yo, estamos conectados por 3 registros: el de lo real, el de lo imaginario y el de lo simbólico. Y haz de cuenta que en cada uno de nosotros hay una red neuronal, una red neuronal que es lo que los antiguos, las culturas iniciáticas llamaban ese entramado, esa red de malla, esa araña que está tejiendo todo el tiempo y donde todos estamos conectados por ella. Así es como se transmite el efecto. Si tú agarras una telaraña y la haces vibrar en una punta, harás que vibre toda la telaraña. Y lo mismo pasa con este efecto. Cuando se logra la suficiente potencia, o podríamos decirlo, la suficiente vibración para mover ese entramado, automáticamente ese entramado lo transmite a todos, y de repente, y sin saber por qué, así de la noche, literalmente de la noche a la mañana, te encuentras asumiendo una actitud que antes era desconocida y que no sabes ni cómo ni de dónde te llegó. Ese efecto es el que hay que usar, y es la vía para aplicar el despertar de la conciencia. Cuando logremos aplicar en el despertar de la conciencia, en la generación de una propia realidad sostenible, con fundamentos, cuando tú, yo, cada quien sostenga que genera su propia realidad, que está despertando su conciencia, y esa cantidad de personas alcance el efecto de la masa crítica, o sea, la raíz cuadrada del 1%, automáticamente la humanidad entrará en ese salto cuántico. Si hacemos el cálculo a nivel de población, hazlo tú, pero aproximadamente cuando 1000 personas cuente cada uno con el aval para demostrar que ha despertado su conciencia, automáticamente eso se expandirá por esa red neuronal, por ese tejido místico, y la humanidad dará el salto cuántico. De eso se trata el efecto de los 101 monos. Pero también, como se aplica de esta manera, tú lo puedes aplicar cuando quieras producir un cambio en un ambiente menor. Ponlo a prueba, si es tan simple como eso. Haz el ejercicio, haz el cálculo y pon a prueba con algo y verás que funciona. Y funciona muy bien. Te agradezco nos hayas acompañado en este programa de Tu Propio Camino, y recuerda escucharnos todos los lunes a las 14 horas de Argentina, a las 12 horas de México, 19 horas de España,
en nuestro programa radial por www.nave3.com.ar y por YouTube nos encontramos todos los lunes, todos los miércoles y los viernes también a las 20 horas de Argentina en un programa en vivo y en directo, en donde tú podrás hacer tus aportes, tus consultas y de mi parte estará el compromiso de atenderlas y responderlas. Ese programa a las 20 horas de Argentina, 18 de México, 1 de la madrugada de España. Ahora sí, te agradezco y nos encontramos en el próximo programa de Tu Propio Camino.